Sí. Bueno, para ganar un poquito de tiempo, vamos a ir presentando el primer panel. Ya. Nuestro primer panel del día de hoy tratará el tema de los altos riesgos para la vida humana, falsificación de medicamentos. Para este panel, nuestra moderadora, la licenciada Julie Gutiérrez, abogada, graduada de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios en Derecho Estatal y Federal en la Universidad de la Ciudad de Nueva York y con maestría en Derecho de la Unión Europea de la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en propiedad intelectual, nombres de dominios, competencia desleal. Trabajó en la Comisión de Justicia del Congreso de la República y en la Comisión de Competencia Desleal del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual del Perú, Indecopi. En 2008 efectuó una pasantía en uno de los estudios más importantes de Beijing, China, y a su regreso fue invitada a participar como directora de la Cámara de Comercio Peruana-China, CAPECHI, cargo que mantiene hasta la fecha. Actualmente es socia del estudio Muñiz Ramírez Perteiman y Abogados, en el que se desempeña como directora del Departamento Internacional y es miembro activo de diversas asociaciones nacionales e internacionales de propiedad intelectual. Gracias. Señora María del Pilar Flores, presidenta de ACIPI, señores del Consejo Directivo de ACIPI, señores autoridades de organizaciones internacionales de propiedad intelectual, autoridades de Aruba, estimados amigos, muy buenos días. Hoy iniciamos nuestro ciclo de conferencias y lo hacemos con un tema muy importante. Pues además de los problemas que se puedan generar desde la perspectiva de la propiedad intelectual, se coloca en gran riesgo la salud e incluso la vida humana. Se trata de la falsificación de medicamentos. La venta de medicamentos falsificados representa un serio y creciente problema a nivel mundial, especialmente en los países en desarrollo. La magnitud del problema no es aún clara, pero la Organización Mundial de la Salud estima que las medicinas falsificadas representan un 25% del suministro total en los países menos desarrollados y un 10% del total del mercado mundial de medicamentos. Recientes informes de la Organización Mundial de la Salud señalan a China como principal productor de fármacos de esta clase, muy por delante de India y Rusia, que aprovechan la falta de control y la debilidad institucional de países en vías de desarrollo como los africanos, latinoamericanos y algunos asiáticos para impulsar este negocio ilícito. Los medicamentos falsificados van desde productos que contienen material contaminado, un ingrediente activo incorrecto o en la dosis incorrecta, pero también en productos con empaques inadecuados, procesos incorrectos de fabricación y condiciones defectuosas de transporte y almacenamiento. Las medicinas falsificadas existen en casi todas las clases terapéuticas, principalmente en antibióticos, hormonas, esteroides, antialérgicos, analgésicos, pero preocupantemente cada vez más en medicinas para el cáncer y el SIDA, que se venden por toda clase de canales, incluido el Internet. Este negocio pasó a ser de un negocio de pequeñas redes a uno manejado por organizaciones transnacionales que involucran a diferentes actores de la sociedad, entre ellos particulares, agencias estatales y gobiernos. Ahora bien, entre las falsificaciones de distintos productos, la falsificación de medicamentos es la más peligrosa porque pone en riesgo la salud y la vida misma de las personas. El consumo de este tipo de productos puede determinar la ineficacia en el tratamiento, conducir a lesiones o incluso la muerte de la persona y hasta la aparición de cepas resistentes de la enfermedad. Frente a esta situación, algunos gobiernos han implementado medidas anticriminales muy severas. India y China han establecido la pena de muerte para ciertos crímenes relacionados con las medicinas falsificadas. Se ha implementado también medidas de control a los medicamentos que se importen al país. Sin embargo, este enfoque también tiene problemas,
pues se podrían estar creando niveles adicionales de regulación que demoran el acceso al mercado de medicamentos legítimos y crear oportunidades para el soborno y la corrupción. Esto exige, por tanto, un trabajo más integrado y consistente entre los estados, organismos internacionales, las empresas farmacéuticas y los consumidores, entre otros actores. Hoy, el panel que me honra presentar nos brindará datos e información que nos harán más conscientes sobre el flagelo que para la humanidad representa la ilegal práctica de falsificación de medicamentos y los esfuerzos que se hacen para combatirla. La primera exposición estará a cargo del doctor Felipe Gamboa. El doctor Gamboa es PhD en Farmacología y Toxicología de la Universidad Complutense de Madrid, con 15 años de experiencia divididos en investigación y desarrollo de medicamentos en la industria farmacéutica y en la docencia en las áreas de farmacología y toxicología. Felipe es experto en evaluación de efectos de medicamentos, determinación físico-química de materias primas, análisis farmacocinéticos, biodisponibilidad y bioequivalencia como mecanismos para la evaluación de medicamentos adulterados por medio del análisis de su eficacia, seguridad y pureza. Felipe ha trabajado como especialista en seguridad de medicamentos a nivel global en Merck & Dohme y se ha desempeñado como director científico del laboratorio farmacéutico Provet. Actualmente es investigador principal en Genentech en un proyecto privado de desarrollo de medicamentos potenciados por medio de nanotecnología y es profesor en la Universidad de Ciencias Aplicables y Ambientales y en la Universidad de La Salle en Bogotá, Colombia. Felipe nos presentará esta mañana los distintos tipos de falsificación de medicamentos a través de la clasificación de estos productos como adulterados y fraudulentos y nos hablará también sobre los medicamentos subestándar. Su presentación muestra los problemas que se pueden presentar por el uso de este tipo de productos y las graves consecuencias para la salud pública. Asimismo, nos ilustrará sobre las pruebas a nivel de laboratorio que se utilizan para detectar si un medicamento es adulterado y nos describe lo que debemos entender como defectos en la formulación de su medicamento. Por favor, demos la bienvenida al doctor Felipe Gamboa. Bueno, muy buenos días para todos. En primer lugar, quiero agradecer a las directivas de ACIPI por invitarme acá a este congreso tan importante. Nunca había hablado para abogados, siempre debido a mi rama me he dirigido siempre a médicos, farmacéuticos, veterinarios, biólogos, todas las áreas de la salud, enfermeros, pero jamás abogados. Voy a intentar explicar de la forma más sencilla posible las cosas. Hay un dicho que dice que si uno sabe algo y no es capaz de explicárselo a la abuelita, es que no lo sabe muy bien. Entonces voy a intentar ser lo más explícito posible. Cuando hablamos de medicamentos, en primer lugar, siempre existe una duda de si usamos un medicamento innovador, usamos un medicamento genérico, pero nunca, o siempre hay como la duda de si me va a hacer efecto, no me va a hacer efecto, y empezamos a hacer la primera división entre los medicamentos. La primera división pues es la siguiente, que un medicamento, ¿cuál es la diferencia entre un genérico y un innovador? Un medicamento innovador es una molécula que dura cerca de 12 a 15 años en investigación. Es una molécula que para sacarla al mercado cuesta alrededor de $1 billón, mientras que un genérico lo puede sacar una vez que se vence la patente, que ustedes saben muchísimo más de eso que yo, que apenas se vence la patente se puede sacar al mercado sin estudios clínicos, sin estudios de ningún tipo de toxicidad, de seguridad, de farmacocinética, de eficacia, de nada de esas cosas. Bueno, entonces vamos a empezar arrancando desde ahí, vamos a hacer un modelo muy similar con los falsificados junto con la evaluación de los genéricos y los medicamentos innovadores que va a ser exactamente el mismo mecanismo de evaluación para todos. Entonces vamos a tener varios ejemplos, va a estar basado en casos y espero pues que puedan entender de una forma clara. Cuando hablamos de medicamentos falsificados, hablamos de un medicamento falsificado problema verdadero, porque es un verdadero problema el que se nos va a venir encima y el que viene porque viene en aumento a medida de los años. Para empezar vamos a ver lo que es la definición o lo que es un medicamento.
Un medicamento es aquel preparado farmacéutico obtenido a partir de principios activos con o sin sustancias auxiliares, presentado bajo forma farmacéutica que se utiliza para la prevención, alivio, diagnóstico, tratamiento, curación, rehabilitación de una enfermedad. Vamos a tener también que existen diferentes tipos de falsificación. Vamos a ver que hay medicamentos adulterados, que serían los medicamentos que presentan un cambio en la composición, sustitución o vencimiento. Medicamentos falsificados, que son medicamentos sin licencia, medicamentos con envase inadecuado o marca inadecuada. Y medicamentos subestándar. Los medicamentos subestándar van a ser medicamentos que pueden ser legales, son medicamentos aprobados por las agencias regulatorias del país, pero sin embargo el efecto después no va a ser el esperado, la estabilidad no puede ser la esperada. Entonces ahí va a haber un grupo de medicamentos que, a pesar de ser legales, van a estar por debajo de los estándares de calidad y nos pueden llevar exactamente a los mismos problemas que un medicamento falsificado. Cuando nosotros presentamos un medicamento ante las agencias regulatorias, debemos mostrar siempre esta ficha técnica, donde vamos a mostrar el nombre del medicamento, la composición o la concentración y en qué forma farmacéutica viene. Debemos presentar la composición cual y cuantitativa, donde se muestra la sustancia activa a una concentración, y esta parte que va a ser muy importante, el listado de excipientes. Yo, que he trabajado directamente, he tenido la oportunidad de trabajar en las agencias, en las farmacéuticas innovadoras, trabajé en Merck Sharp & Dohme y trabajé también como director científico en un laboratorio de genéricos. Conozco más o menos bien las diferencias o cómo se manejan las cosas. Nosotros, desde el lado de los genéricos, muchas veces los excipientes no podemos saber, o una persona que falsifica un medicamento no puede saber exactamente los excipientes que tiene. Entonces eso da pie a muchos errores. Simplemente con que un producto no se solubilice ya puede ocasionar problemas. Una tableta que no se disuelve en el punto que es, ya puede empezar a ocasionar un problema, o puede ocasionar, o se mezclan con excipientes que tienen algún grado de toxicidad, o excipientes que empiezan a contrarrestar el efecto del medicamento. Todo eso es lo que garantiza un medicamento innovador y un medicamento real, y es lo que piden las agencias regulatorias, que un medicamento falsificado o subestándar no lo va a poder garantizar. El problema más grave va a ser a nivel de los países en desarrollo, como lo nombró ahorita la doctora Troncoso, como lo nombró ahorita la doctora Julie, que es donde se nos presenta el mayor tipo de problema. ¿Por qué se presenta ese problema? Muchas veces por el costo de los medicamentos, muchas veces por la falta de acceso a médicos que nos puedan recetar. Entonces es donde más vamos a ver el problema, que si se presenta en Estados Unidos, en Europa, en Japón, se presenta, pero a un nivel muchísimo más bajo. O sea que el problema real lo vamos a ver en los países en vías de desarrollo, como los países latinoamericanos, África y Asia. Al contrario de lo que la gente creería, cuando se habla de riesgos para la salud de los medicamentos falsificados, todo el mundo pensaría de pronto en toxicidad. Es que me lo tomo y me voy a morir. El principal problema es la falta de eficacia. ¿Por qué? Porque vamos a ver que se va a ver reflejado una falta de eficacia, lo vamos a ver reflejado en resistencias bacterianas, resistencias antiparasitarias y a largo plazo en una muerte innecesaria, porque yo creo que me estoy tomando un medicamento que me voy a mejorar y resulta que no me estoy mejorando. Puedo estar además contagiando al resto de la gente de la enfermedad cuando ya creo que me estoy mejorando, y nos puede llevar a ineficacias terapéuticas, que es el problema más grave de la falsificación de medicamentos. Dentro de los medicamentos que más se falsifican, vamos a tener los medicamentos contra la malaria, antibióticos y medicamentos antituberculosos, también medicamentos contra el SIDA y también anticancerígenos. Bueno, otro de los problemas pueden ser las interacciones farmacológicas. Dentro del medicamento, cuando lo tomamos, si no tiene los excipientes necesarios para demostrar el efecto, pues puede producir una interacción entre el compuesto activo y una interacción con los excipientes que no son los necesarios para la administración del medicamento. Una cosa importante es la presencia de reacciones alérgicas por excipientes sustitutos, caso con la penicilina. Las penicilinas, para que no duelen tanto, aquí si alguna vez les han aplicado a alguien una penicilina inyectable, de pronto todavía deben estar cojeando o alguna cosa de esas, porque la penicilina es muy dolorosa. Debido a eso, a la penicilina le agregaron procaína, que es un anestésico local. Perdón. Resulta que la
procaína, cuando está en condiciones inadecuadas, el calor la diluye muchísimo a nivel de la penicilina y produce reacciones alérgicas. No necesariamente la reacción es el que es alérgico a la penicilina de malas porque es alérgico y va a ser alérgico el resto de su vida, pero no tenemos por qué ser alérgicos a la procaína, pues es un problema de estabilidad de la procaína que se inactiva a condiciones de mucho calor, se solubiliza mucho y es la que produce la reacción alérgica. Entonces pasa cuando no hay buenas condiciones de calidad. En cuanto a los principales problemas que puede presentar un medicamento falsificado o fraudulento, vamos a tener que va a ser la falta de estabilidad o ineficacia, que les voy a explicar en un momentico cómo se hacen las pruebas de estabilidad necesarias para sacar un medicamento al mercado y qué vamos a ver en un medicamento fraudulento. Vamos a tener cambios de color en el medicamento, como lo observamos acá, cambios de aspecto, signos de degradación, olores extraños. Muchos compuestos farmacéuticos vienen con grasas, ácidos grasos en su preparación y un mal manejo, un mal uso de materias primas nos puede llevar a enranciamiento, a olores distintos, a colores distintos, una sustancia que es blanca queda amarilla, todo eso nos puede llevar a una falta de excipientes o un mal uso de materias primas. Variabilidad farmacológica va a ser el punto más grave, porque la mayoría de medicamentos subestándar van a tener un nivel mínimo de compuesto activo, pero en otros casos hay otros laboratorios que sacan pecho y dicen, no, es que mi medicamento tiene todavía mayor concentración que el medicamento innovador. Ah, sí, tiene mayor concentración, hágame un favor, demuéstreme dónde están sus estudios de seguridad, sus estudios de tolerancia, en donde que su medicamento tenga mayor composición y mayores concentraciones en sangre, va a tener beneficios terapéuticos y no va a ser perjudicial para su paciente. ¿Sí? Entonces mucha gente se ufana o saca pecho que su medicamento es mejor porque tiene mayores concentraciones en sangre, pero eso no necesariamente tiene que ser lo bueno. Y para eso existen controles de calidad y los medicamentos deben estar a nivel farmacéutico, por lo menos debe estar en un 110% o en un 90% por debajo para que sean o estén dentro de las condiciones estándar junto con el medicamento o comparado con el medicamento innovador. La presencia o la contaminación bacteriana va a ser básica. Por ejemplo, ustedes habrán visto cuando se echan unas gotas para los ojos que dentro del frasco dicen después de un mes de abierto desecharlo. ¿Por qué? Porque se contagia con una bacteria que es la pseudomonas, que si después los utilizamos nos puede producir un tipo de queratitis a nivel del ojo, un problema que puede ser grave, llevar a la disminución de la visión, incluso a la ceguera. Un medicamento que no se hace bajo esas condiciones de esterilidad no puede garantizar que mientras esté cerrado se mantenga el producto libre de estas bacterias. Muchas veces para nosotros determinar si un medicamento es falsificado necesitamos ser como en la película de Atrápame si puedes. Son unas presentaciones tan exactas, unas presentaciones que muchas veces a simple vista o a nivel macroscópico, que ya lo van a ver ahora más adelante en una charla muy interesante con el doctor Wayne Roberts, no se puede determinar. Entonces nos toca ir a la parte microscópica o a la parte farmacéutico de laboratorio para poderlo determinar. Dentro de las principales pruebas que vamos a tener a nivel mundial en la detección de medicamentos va a ser la prueba de cromatografía líquida. Un cromatógrafo líquido es un aparato realmente que es complicado de manejar. Les voy a explicar de la forma más sencilla cómo funciona. Yo inyecto una sustancia al cromatógrafo y el cromatógrafo por haces del uso, por espectros de actividad, me va a medir la concentración que tengo del medicamento y los grados de impureza que puede tener. En este caso yo veo un medicamento totalmente puro donde aquí me aparece el compuesto activo y no hay ningún tipo de impureza. Ya les voy a mostrar cuándo hay algún tipo de impurezas en la elaboración para que nos sirva para la detección de un medicamento. Las pruebas de disolución de la tableta. Una tableta o una forma sólida farmacéutica cuando la consumimos viene hecha para que se disuelva exactamente en un punto. ¿Por qué? Porque hay muchos los ácidos clorhídricos del estómago pueden inactivar cualquier tipo de medicamento. Entonces si el medicamento trae la cubierta que no es la adecuada, se deshace o se va a disolver en el esófago o en el estómago y nos va a resultar en inactivación del medicamento y vuelve y juega otra vez ineficacias a nivel del tratamiento.
Entonces, aquí lo que se hace es evaluar las pruebas de disolución. En realidad, la mayoría de tabletas debe disolverse cerca de la media hora después, ya debe estar disuelto el 95% de la tableta. Entonces, es una de las pruebas principales que vamos a hacer, que se hacen para saber si un medicamento también puede ser subestándar o falsificado. Por último, las pruebas de estabilidad son las pruebas necesarias o cuando se somete un medicamento a pruebas de estrés. Entonces los metemos a cámaras de estabilidad a temperaturas de estrés. Se mete durante mes y medio a temperatura de 40 grados centígrados y 75% de humedad y se analiza. Y otro grupo de medicamentos se mete durante 3 meses a esas mismas condiciones y una vez que termine o que salga de la cámara de estabilidad, pues lo sacamos y lo analizamos y miramos a ver qué pasa. ¿Cuál es el gran problema a nivel de los países tropicales? El clima. Entonces es la simulación de qué pasaría o qué puede pasar con ese medicamento dentro de nuestras condiciones climáticas para asegurar la estabilidad de esos compuestos y la efectividad a través del tiempo. Entonces vamos a ver varios ejemplos de lo que son impurezas, de lo que es falta de estabilidad, de lo que es falta de potencia y qué nos puede acarrear y cómo hacemos para identificarlo. A nivel de defectos en la fabricación vamos a ver que puede haber deficiencia de contenido de medicamento, puede haber un grado alto de impurezas o variabilidad farmacológica y de estabilidad. ¿Cómo se rigen o quiénes dictan las directrices para estas evaluaciones de estabilidad? Principalmente van a ser las farmacopeas de Estados Unidos y Británica. Perdón. Cualquier medicamento que se encuentre por fuera de esas farmacopeas es un medicamento que va a ser subestándar o falsificado. Eso es un libro así de grueso de la farmacopea de los Estados Unidos, que es el principal ente que regula esta parte. El primer caso que vamos a ver es la evaluación del Ramipril, un producto para disminuir la tensión arterial relacionado con otros compuestos. El primer paso para la evaluación del compuesto es la evaluación de HPLC o cromatografía líquida de alta resolución. Aquí vemos el compuesto original y aquí vemos un metabolito que va a ser un producto de desecho. ¿Cómo medían ellos en este estudio el grado de degradación del compuesto? Por la presencia de este metabolito que no debía estar. Entre mayor proporción hay de este metabolito y menor proporción del principio activo, el producto estaba más degradado. Aquí, por ejemplo, vamos a ver medicamentos que empezaron con el 72% del compuesto y terminaron después de la prueba de estabilidad de los 3 meses en 8%, ¿qué? 38.8%, perdón. Compuestos que empezaron en el 88 y terminaron en el 55 y compuestos que empezaron en el 17 y terminaron en el 22.8%. Claramente este medicamento no lo recomendaríamos jamás en la vida, ni me lo tomaría yo. A nivel de las pruebas de disolución de la tableta, vemos que muchos medicamentos, o casi todos, ninguno estuvo al nivel del medicamento innovador, sino que muchos estuvieron por arriba o por debajo. ¿Qué pasa si la tableta se disuelve antes de tiempo? Se me inactiva por los ácidos del estómago. ¿Qué pasa si se disuelve después de tiempo? Pues va a pasar el duodeno, que es la porción del colon donde se absorbe el intestino, donde se absorbe el medicamento y no me va a actuar. Entonces la prueba de disolución de tableta también va a ser una prueba reina para la detección o predecir el efecto de un medicamento. En perfiles de disolución, pues encontramos, por ejemplo, medicamentos que a tiempo cero se disolvieron bien, pero después de la prueba de estabilidad ya habían disminuido muchísimo su tasa de disolución con relación al producto original. Bueno, en cuanto a pruebas de estabilidad, miremos qué pasaba con estos medicamentos, por ejemplo, con este medicamento. Este es el medicamento innovador donde el metabolito o el compuesto que nos indicaba inestabilidad está en mínima proporción, contra, por ejemplo, un medicamento que nos presenta un alto nivel de impurezas porque ese metabolito que veíamos a nivel de cromatografía estaba en muchísima proporción, indicándonos gran nivel de impurezas. Si comparamos y miramos dentro de este estudio los países que estaban evaluados, vamos a ver que hay… ¿Qué me está pasando con el…
Vamos a ver que hay medicamentos, por ejemplo, que hay países que están incluidos acá, como son República Dominicana, donde no nos mostraba ningún nivel o no había compuesto activo, donde había un alto nivel de metabolitos, donde había un alto nivel de impurezas, o sea que este medicamento no cumplía con las características del innovador. Otro producto de República Dominicana que tampoco. A nivel de Brasil, un compuesto también que no cumplió ni con el grado de la cantidad de medicamento de contenido, ni con el grado de disolución de la tableta, ni con el grado de estabilidad. Otro compuesto en Panamá que tampoco. No quiere decir que todos los genéricos, todos los compuestos vengan a ser falsificados, la mayoría funcionan bien. Tenemos afortunadamente una regulación que funciona bien. Aquí, por ejemplo, tenemos un compuesto en Panamá que funcionó perfecto y cumplió con todas las normas de calidad. Conclusión de este estudio: un significativo número de genéricos de Panamá, de Ramipril en Panamá evaluados, mostraron reducidos estándares de calidad, estabilidad y solubilidad comparados con el de referencia. Para evaluación de impurezas, vamos a ver que hay varios tipos de impurezas. Vamos a encontrar, por ejemplo, que puede haber sustancias orgánicas, inorgánicas y disolventes residuales. Vamos a ver un caso precisamente que se presentó en Panamá con una intoxicación masiva con jarabes para la tos. En este estudio evaluaron, fue un estudio que hicieron a nivel masivo después de que pasó un estudio retrospectivo donde evaluaron las muertes y los daños a nivel renal y daños a nivel neurológico que produjo el dietilenglicol, que es un disolvente a nivel industrial. A nivel farmacéutico utilizamos el propilenglicol y utilizamos la glicerina de forma farmacéutica para ayudar a disolver los productos, y sobre todo los hacemos como en forma de dulce para que, por ejemplo, los jarabes son dulces para evitar la contaminación bacteriana y asegurar la preservación del compuesto. Entonces, en este estudio vamos a ver que se presentaron sobre todo, tengo los casos, eran 46 pacientes que ingresaron con lesión renal aguda a la clínica, signos neurológicos, debilidad, sufrieron terapias de cuidado intensivo y hemodiálisis, y de los 46 pacientes, 27, que correspondieron al 59%, murieron a los 19 días en promedio después de la presentación a la clínica. Un problema grave de contaminación con dietilenglicol por cambio de compuestos activos en jarabes para la tos. Están otros casos que se presentaron, por ejemplo en Nigeria o por ejemplo en Bangladesh, donde hubo contaminación de acetaminofén, que es el Dolex, y produjo también o contaminación con dietilenglicol. Vemos más casos, por ejemplo, este está en India con jarabes para la tos, y este otro de 2008, donde hubo presencia también de este compuesto dietilenglicol en analgésicos orales. Este estudio es un estudio que fue realizado por una empresa farmacéutica. Aquí debe haber muchas personas que toman Plavix. El Plavix, el principio activo es clopidogrel, es un medicamento que es antiagregante plaquetario para la gente que de pronto tiene tendencia a la trombosis, que tiene tendencia de pronto a sufrir de infartos, o para evitar casos de pronto de derrames cerebrales o todo esto. Entonces, el clopidogrel es el principio activo. En este estudio lo que realizaron fue una comparación entre el medicamento original, que era el clopidogrel, que era el S-enantiómero, y para determinar impurezas determinaron el producto clopidogrel hidrolizado o degradado para saber qué grado de impurezas podían tener el resto de los medicamentos. Aquí entonces miramos todas las composiciones de todos los productos en los cuales hay gran variabilidad, debían estar todos al 100% con respecto en composición, con respecto al innovador, que es el primero, y de ahí para abajo todos estaban por debajo de los estándares. A nivel cromatográfico, empezaron a poner todos los cromatogramas o todos los compuestos evaluados mediante cromatografía y evaluaron que había mayor nivel de impurezas por este lado y con el compuesto también hidrolizado. Dentro de las pruebas, que eran pruebas de estabilidad, pruebas de impurezas, pues todos demostraron que estaban por debajo de los estándares de calidad del innovador. Este punto para mí es el más importante y va a ser la variabilidad farmacológica. ¿Qué pasa cuando nos tomamos un antibiótico?
Bueno, o un producto antiparasitario. Los niveles en sangre deben estar siempre por encima, supongamos que esta es la concentración que debemos tener en un antibiótico a nivel de la sangre para asegurar que el antibiótico va a actuar. Yo administro este antibiótico y voy a tener que, digamos, tengo una infección pulmonar y a nivel de los pulmones, este antibiótico se mantiene durante aproximadamente 8 días con una sola dosis por encima de la concentración que yo necesito para matar la bacteria. ¿Qué pasa si en vez de estar, digamos, con esta bacteria necesito esta concentración de 2 y todo este tiempo estoy por encima para asegurar que se muera la bacteria? Si esta curva estuviera por acá y por acá, hiciera esto, va a ser un problema de falta de eficacia porque yo claramente no voy a poder asegurar que el antibiótico va a matar la bacteria que tengo. Y un ejemplo que traje es la incidencia de infecciones posoperatorias en pacientes que sufrieron cirugía de bypass coronario. ¿Qué pasaba cuando se le administraba un innovador y qué pasaba cuando se le administraba un medicamento subestándar? Pues sobre todo encontramos que las infecciones a nivel del sitio de la cirugía con el medicamento innovador fueron no más del 1.9%, los problemas de bacterias a nivel de la sangre 0.6% y problemas de shock séptico solo pues, estuvieron en 0%. Si comparamos con los subestándar, pues vamos a ver que sobre todo encontramos niveles de 10.1% a nivel del sitio de la infección, problemas de 3.4% a nivel de bacterias en la sangre y problemas de choques sépticos del 2%, presentando una tasa muchísimo más alta de infección con medicamentos que no estaban dentro del estándar de calidad. Un problema más grave aún fue con este estudio de antibióticos. ¿Qué hicieron en este estudio de antibióticos? Este estudio fue comparativo entre medicamentos totalmente legales. Todos eran comparados con el innovador y medicamentos autorizados por las agencias regulatorias. En este estudio hicieron cultivos de bacterias. Los sometieron y les pusieron lo que se llama un antibiograma, que es poner unos disquitos pequeñitos, se someten a distintas concentraciones de antibiótico y se ponen a ver si matan la bacteria. Dentro o a nivel in vitro, todas las bacterias que se pusieron con todos los antibióticos hicieron un halo de inhibición alrededor del sitio donde se puso, demostrando que mataban a la bacteria. Sin embargo, fueron en un estudio que hicieron en Colombia mucho más allá, lo hicieron a nivel in vivo. ¿Qué pasaría si lo sometieran a una persona viva? No podían hacer el estudio en humanos, sino que se hace un modelo que se hace en ratas, se infecta con una bacteria que es el Staphylococcus aureus, que es una bacteria multiresistente, y se hace el estudio. ¿Qué pasó con el producto innovador? Esta es una curva de crecimiento bacteriano contra el tiempo. Aquí estamos viendo que las bacterias con el antibiótico innovador van muriendo a través del tiempo. Sin embargo, cuando lo comparamos con los otros productos, aquí vemos que este producto intentó matarlas, pero ahí paró, este producto intentó matarlas y dejó y otra vez se volvieron resistentes, y aquí otra vez. Entonces, claramente este estudio muestra que a pesar de que un medicamento, incluso siendo aprobado legalmente, puede llevar a la ineficacia. Ahora vamos a ver los casos de medicamentos falsificados. Bueno, aquí está la evaluación de productos subestándar contra la tuberculosis. En este estudio se demuestra diferentes productos evaluados o usados para la tuberculosis, donde ustedes pueden observar los diferentes grados de concentración que van disminuyendo. Ningún medicamento tuvo exactamente la misma concentración que el medicamento innovador. Bueno, aquí en esta parte fue un estudio realizado con medicamentos falsificados a nivel de Europa, a nivel del Reino Unido. Ellos hicieron un operativo y empezaron a buscar, y todas las alertas que formaron por medicamentos falsificados en la década entre el 2000 y 2010, ellos buscaban dentro de este estudio evaluar medicamentos contaminados, buscar defectos menores en el empaque, defectos mayores en el empaque, problemas de presentación del producto, fallas en la estabilidad, fallas en la potencia, defectos en ingredientes activos y otros tipos de defectos.
Creaban alertas según el grado de riesgo que podían crear para la salud pública. El primer tipo de alerta era la alerta o los tipos de medicamentos falsificados clase 1, que van a ser los medicamentos que pueden ocasionar algún tipo de riesgo para la salud. Los medicamentos clase 2 no comprometen la vida, pero tienen algún tipo de riesgo para la salud pública. La clase 3 de alerta que generaban ellos era por medicamentos con poco riesgo o riesgo probable para la salud pública y medicamentos tipo 4 que debían tener algún tipo de precaución al usarse. Aquí el primer caso, por ejemplo, pensemos en un medicamento para el asma. Una persona, los que sufren de asma o tienen hijos que sufren de asma, saben lo que es un ataque de asma, que en el momento necesitan inmediatamente un inhalador que puede ser un salmeterol, como vemos ahí, un albuterol, un salbutamol, cualquier tipo de estas sustancias mezclado con un corticoide para producir un efecto de dilatación a nivel bronquial para poder respirar mejor. Si una persona no lo hace inmediatamente, puede morirse de un fallo respiratorio. Aquí vemos una alerta creada en el Reino Unido. Este fue un caso de una alerta tipo 2, porque un medicamento que, a pesar de que puede ser grave el efecto, pues no lo alcanzaron a catalogar como clase 1 porque no comprometió la vida, pero podía llevar o tenía un alto riesgo para la salud pública. El caso del clopidogrel, del Plavix, que se los expliqué antes, el antiagregante plaquetario, aquí vemos que se crea una alerta tipo 1. ¿Qué pasa con un medicamento como el Plavix? Que va a ser básico para la vida. Si yo estoy tomando un medicamento porque sufro de problemas de trombosis, problemas de colesterol alto, lo que sea, y no me tomo el medicamento, puede comprometer mi vida, puede dejarme con parálisis corporal o cualquier tipo de estos problemas que puede llegar a ser grave. Por eso la alerta que se creó fue de tipo 1, con el clopidogrel. Bueno, por último, vamos a hablar de antibióticos. En este caso, este fue un estudio realizado en Asia, donde empezaron a recoger medicamentos falsificados y medicamentos originales y los evaluaron por cromatografía líquida. ¿Qué se encontraron? Por ejemplo, antibióticos como la ampicilina, que venían reemplazados con otro tipo de sustancia como era la amoxicilina, que estamos infringiendo la norma porque no se está presentando exactamente el compuesto que se debe presentar. Bueno, por último, a nivel de antibióticos y a nivel de antiparasitarios, vamos a ver que, como les había comentado, los antibióticos, los antituberculosos, los antivirales y los antiparasitarios van a ser los medicamentos que más falsifican. Ok, para terminar, vemos en este estudio sobre todo que todos estuvieron también, no cumplieron con las características de composición, no cumplieron con las características de estabilidad, ni con las características de disolución de la tableta. Dentro de las conclusiones, ¿qué puede ser cuando hablamos de un medicamento falsificado? ¿Qué es un medicamento falsificado y a qué nos puede llevar? Uno, nos puede llevar o puede ser un medicamento con falta de estabilidad, y un medicamento con falta de estabilidad nos va a llevar a una falta de eficacia terapéutica. Las condiciones de almacenamiento deben ser las exactas, porque si no está preparado el medicamento para una condición tropical, se va a inactivar y nos va a resultar en una ineficacia. Las resistencias a los antibióticos y a los antiparasitarios van a ser un problema realmente grave y el más preocupante. Debido a ahí puede llegar o pueden ir a una propagación de enfermedades dentro de la comunidad, fallas terapéuticas, enfermedad adicional. Yo me estoy tomando un medicamento con unos excipientes que no son los necesarios y me puedo producir, además del problema que tengo, me puede llevar a una enfermedad adicional. Problemas de alergias por falta de excipientes que no son los apropiados. Un punto, la sobredosis. Si mi medicamento tiene mayor cantidad de compuesto activo del que yo necesito y me sobredosifican un medicamento falsificado, pues puede llevar también a problemas. Presencia de principios activos potencialmente tóxicos, presencia de contaminantes patógenos dentro de la sustancia, interacciones entre medicamentos, medicamentos con estrecho margen terapéutico. Es importantísimo que venga la dosis exacta. Imagínense un medicamento que con concentraciones levemente mayores empieza a producir problemas de toxicidad, o inferiores, problemas de ineficacia. Entonces se llama medicamentos con estrecho margen terapéutico, que yo me paso un poquito, puedo producir un efecto adverso. Y por último, el problema más grave sería que nos lleve a la muerte, y son muertes totalmente innecesarias por consumo de medicamentos falsificados.
Por esto hay muchísimo tema para hablar, me hubiera gustado, en realidad tenía miles de casos para presentar, pero el tiempo es muy corto. Espero haber sido lo más explícito posible. Si tienen algún tipo de pregunta ahora, pues con muchísimo gusto, y los invito a la conferencia del doctor Wayne Rhodes, que también va a estar muy interesante. Muchísimas gracias. Muchas gracias.